La doctora. Ella Rast se paró al borde de la densa jungla en Siler E9, con la respiración entrecortada mientras miraba a la criatura que tenía frente a ella. El Consejo Galáctico había declarado este planeta fuera de los límites desde hacía mucho tiempo, tildándolo de trampa mortal, pero aquí se sintió atraída por una profunda fascinación por su ecosistema único y las criaturas legendarias que se decía que lo habitaban. Lo que no esperaba encontrar era una antigua bestia moribunda, una criatura que alguna vez fue temida en las estrellas, ahora abandonada a morir de hambre en el duro desierto frente a ella. La bestia de la grieta aria yacía inmóvil. Su cuerpo, una vez majestuoso, se había reducido a una sombra ósea y esquelética de su antiguo ser. Las criaturas tenían una piel escamosa, ahora opaca y agrietada, estirada a lo largo de su forma demacrada. Sus ojos, que alguna vez brillaron como un violeta feroz, eran tenues y apenas parpadeaban con vida. El Consejo Galáctico había considerado que las bestias de la grieta eran demasiado peligrosas para preservarlas y las abandonó cuando ya no tenían un propósito. Ahora solo quedaban unas pocas, aisladas y olvidadas en este mundo estéril. Sin embargo, un xenobiólogo experimentado había visto muchas especies alienígenas en su vida, pero ninguna como esta. Las bestias de la grieta eran guardianes legendarios de la antigua jungla de Siler. Ahora esta estaba al borde de la muerte, abandonada a un final lento y doloroso. El Consejo le había dado la espalda al planeta, y sus habitantes, considerando a las bestias de la grieta nada más que reliquias de una era olvidada, una profunda empatía se agitó en un ¿cómo podría una especie que alguna vez fue tan poderosa y venerada ser abandonada a tal destino, ignorando sus instintos de mantener la distancia? Se acercó con cautela a las criaturas. La respiración era superficial, dificultosa, y cada respiración parecía ser un esfuerzo monumental. Ura se arrodilló a su lado, su corazón latía con fuerza. Insegura de cómo reaccionaría a su presencia, abrió su kit de supervivencia, sacando una jeringa llena de una solución nutritiva que desarrolló para especies alienígenas desnutridas. Era un riesgo. No tenía idea de si funcionaría en una bestia de la grieta, y la biología de la bestia era un misterio, pero tenía que intentarlo. Si no hacía nada, la criatura moriría sola y olvidada colgando allí. Susurró suavemente su voz, temblando levemente mientras inyectaba la solución en la piel gruesa y escamosa de la criatura. Por un momento no pasó nada. La bestia permaneció quieta. Su respiración superficial era la única señal de que todavía estaba viva. Luego sus ojos se abrieron levemente. El débil brillo violeta se intensificó un poco. Glur dio un paso atrás. El corazón se aceleró, la mirada de la bestia de la grieta se fijó en la de ella. No gruñó, no se agitó, ni arremetió en cambio. Simplemente la miró como si la estuviera evaluando. Ella no sabía lo que pensaba o sentía la criatura, pero en ese momento supo que había hecho una conexión. Ya no era solo una bestia moribunda. Era una vida que valía la pena salvar. Durante las siguientes horas, Arara trabajó incansablemente, documentando los signos vitales de la criatura, administrando más solución nutritiva y registrando todo en su diario de campo. La bestia de la grieta no mostró agresión hacia ella, solo signos ocasionales de curiosidad. Su respiración gradualmente se volvió más estable, y el débil brillo en sus ojos se hizo más fuerte con cada hora que pasaba mientras caía la noche en Siler. N9. La jungla cobró vida con sonidos extraños, criaturas alienígenas llamándolas otra. A través del denso follaje, Ahara instaló un campamento a poca distancia de la bestia de la grieta, incapaz de dejar su lado. No sabía lo que traería el mañana, pero una cosa estaba clara. No podía abandonar a la criatura, no como el Consejo Galáctico. «No te voy a dejar», susurró mientras observaba las estrellas aparecer en lo alto. La bestia, que yacía a unos metros de distancia, la observaba con esos brillantes ojos violetas. Todavía estaba débil, pero estaba viva, y mientras respirara, Arara lucharía para mantenerla así.
Pasaron los días y la bestia de la grieta, a la que Ara había comenzado a llamar Frix, lentamente recuperó su fuerza cada día. Le administró más solución nutritiva y probó diferentes suplementos que pudieran atender la compleja biología de la criatura. Las escamas que alguna vez fueron frágiles y agrietadas de Trex ahora comenzaron a recuperar un brillo tenue y los movimientos de la criatura se volvieron más fluidos, más decididos. Era como si Trex estuviera volviendo a la vida ante sus ojos, pero a pesar de su creciente fuerza, Trex nunca mostró agresión hacia ella. Era una bestia salvaje, no había duda, pero había un entendimiento tácito entre ellos. Laura le dio espacio a THX, nunca presionando los límites de su frágil confianza, y a cambio, Trex le permitió acercarse para cuidarlo sin ninguna señal de hostilidad lura. Pasó sus días reuniendo recursos, documentando la flora y fauna de Sierra 9 y regresando al lado de THX para continuar con los tratamientos, y todas las noches se sentaba cerca de la criatura escribiendo notas en su diario. A la luz de las lunas gemelas a veces le hablaba a FX con una voz suave y tranquilizadora, a pesar de que conocía a la bestia. No podía entender sus palabras. Una noche, mientras estaba sentada junto a la fogata, Trex se acercó a ella. No fue un movimiento agresivo, sino más bien curioso. La enorme criatura bajó la cabeza. Sus ojos violetas brillaban suavemente a la luz del fuego y la miró con interés. Aura congeló su corazón acelerado sin saber qué esperar, pero THX simplemente se acostó a su lado. Su respiración era lenta y constante durante un largo momento. Se sentaron en silencio, mujer y bestia una al lado de la otra. Fue un momento de paz, un vínculo frágil entre dos seres de mundos diferentes. Luren sabía que Trex podría dominarla fácilmente, podría aplastarla en un instante si quisiera. Pero en cambio, la bestia Rift había elegido confiar en ella para aceptar su presencia. Fue entonces cuando Ara se dio cuenta de que no solo estaba cuidando a THX. Por curiosidad científica u obligación profesional, había formado un vínculo con la criatura. El vínculo nacido de la empatía, del aislamiento compartido en este remoto y hostil mundo FX, ya no era solo un sujeto de estudio. Era un compañero, un ser vivo que respiraba y por el que había llegado a preocuparse profundamente. El Consejo Galáctico había abandonado a Siller 9 y sus habitantes, pero Arara había tomado su decisión. No abandonaría a Trex ni ahora ni nunca. Las noches pacíficas en Siller 9 no duraron mucho, ya que Trex continuó recuperándose. Arara se volvió, cada vez más consciente de una creciente tensión en la jungla. Los sonidos de las criaturas nocturnas habían cambiado, más silenciosos, más erráticos. Incluso el aire se sentía cargado de una energía extraña, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. Una mañana, Arara notó un cambio en el comportamiento de FX. La bestia Rift, que se había vuelto más activa y curiosa, ahora parecía inquieta. Su forma masiva se movía con una urgencia inusual. Su cabeza se movió bruscamente hacia la línea de árboles, ojos violetas entrecerrados como si sintiera algo. El Ara no pudo, Trex, gruñó el sonido retumbante bajo, que vibró a través del suelo. ¿Qué es, chico?, susurró Ura escaneando el denso follaje en busca de cualquier señal de peligro. No podía ver ni escuchar nada fuera de lo común. Pero la agitación de THX era innegable. La bestia caminaba de un lado a otro, su larga cola silbando a través de la hierba alta como un depredador preparándose para una emboscada. De repente un agudo chillido resonó desde la jungla, enviando un escalofrío por la columna vertebral. De ella giró alrededor de su pulso acelerado. Algo había ahí afuera, algo grande y peligroso. El ruido no era un sonido natural de la jungla, era mecánico, profundo. Siguiendo el chillido, cuando el aire comenzó a brillar, el corazón de Arar se hundió. Conocía ese sonido. Demasiado bien, era un dron de caza, una de las máquinas mortales del Consejo, diseñadas para eliminar cualquier cosa considerada una amenaza, y no estaba aquí por accidente. Alguien había enviado. «Si nos encontraron», murmuró en voz baja. Su mente, corriendo. El Consejo Galáctico probablemente había estado monitoreando Siller 9 a pesar de declararlo fuera de los límites. Tal vez su presencia aquí, junto con la supervivencia de THX, había desencadenado su respuesta, pero ¿por qué habían venido a terminar lo que comenzaron?
con las bestias de la grieta para borrar cualquier evidencia de la existencia de las criaturas. T-Hex. Echó un rugido furioso. El sonido reverberó a través del claro cuando el dron emergió de los árboles, su elegante cuerpo metálico flotando siniestramente sobre el suelo. Estaba armado con cañones de plasma, sus luces sensoras destellaban en la oscuridad. La máquina los fijó. Su frío ojo rojo. Escaneando en busca de un objetivo, Lara agarró su dispositivo y envió una señal de socorro al éter. Aunque sabía que era feudal, no había nadie para ayudarlos. Nadie a quien le importara lo que sucedió en Sealer 9. Estaba sola. Ambos estaban huyendo. Gritó aunque su voz temblaba con incertidumbre. No estaba segura de si Trex entendió sus palabras. Pero el bestia no necesitó ninguna indicación. Con un poderoso salto, Trex saltó hacia la espesa jungla moviéndose con una gracia y velocidad que Belly por su enorme tamaño. Hillis corrió tras él zigzagueando. A través de la densa maleza, sus pulmones ardían, mientras el drone los perseguía. Ráfagas láser quemaban los árboles, quemando el suelo a su alrededor. Ahara se agachó y esquivó su corazón. Golpeando mientras luchaba por mantener el ritmo con tres, la bestia Riff comenzó a atravesar la jungla con precisión ocasionalmente, mirando hacia atrás para asegurarse de que todavía la seguía en el caos. La mente de Healer corría. Tenía que pensar en un plan, algo para evadir al dron o al menos ralentizarlo. Trex podía defenderse contra los depredadores salvajes de Sealer 9, pero este dron era un tipo diferente de bestia, implacable, insensible y fuertemente armado. De repente, FX se desvió del camino y se hundió en un estrecho barranco donde el dosel sobre sus cabezas estaba lleno de enredaderas y follaje. Aura la siguió sin dudarlo. Sus botas resbalaron en el suelo suelto mientras descendía al barranco. El dron flotó por encima luchando por navegar. A través de las ramas enredadas por un breve momento, estaban ocultas de sus sensores. Ahara se agachó detrás de una gran roca jadeando por respirar. FX se paró cerca de su enorme pecho agitado mientras él también recuperaba el aliento. El zumbido del dron se hizo más fuerte mientras los buscaba disparando tiros a ciegas en la jungla. «No podemos». «Sigue corriendo así», Lara susurró para sí misma secándose el sudor de la frente. Necesitaba encontrar una manera de desactivar el dron, pero tenía recursos limitados y ninguna arma capaz de derribar algo tan avanzado. Sus ojos se dirigieron a Trex, que observaba al Dr. Drone con una intensidad calculada. Una idea descabellada se formó en su mente, una que era peligrosa, incluso reckless, pero podría ser su única oportunidad. Trex dijo en voz baja, su voz apenas audible, por encima del zumbido del dron. «Necesito que confíes en mí». Los ojos de la bestia de la grieta brillaban de color violeta. Se movieron rápidamente hacia ella como si entendiera, y la sacó un pequeño dispositivo EMP de su kit de supervivencia, algo que había usado antes para desactivar los sistemas de rastreo de fauna local. No era lo suficientemente potente como para neutralizar por completo el dron, pero si podía acercarlo lo suficiente a su núcleo, Letun, «Termina con esto», murmuró. Su mano agarró el dispositivo con fuerza. T-Hex pareció sentir su determinación con un grito bajo. La bestia se agachó. Sus músculos se tensaron mientras se preparaba para atacar. Yara respiró hondo y salió corriendo de su escondite. Lara corrió hacia el borde del barranco, donde el dron flotaba justo encima de los árboles. Inmediatamente la apuntó con sus cañones y se preparó para disparar, pero antes de que pudiera liberar su ataque letal, Trex entró en acción con un rugido atronador. La bestia de la grieta se abalanzó sobre el dron. Sus poderosas mandíbulas se aferraron al agujero blindado de la máquina. El dron disparó salvajemente, pero la inmensa fuerza de Trex lo hizo perder el equilibrio y se estrelló contra el suelo con un ruido ensordecedor. Lara aprovechó la oportunidad y corrió hacia el dron que había caído. La adrenalina corría por sus venas y metió el dispositivo EMP en el núcleo expuesto. Un pulso de energía onduló por el aire mientras el sistema del dron chisporroteaba y moría. Se acabó. Arara jadeante se paró sobre los restos humeantes. Sus manos temblaban. Trex Lind la atacó, maltratado pero vivo. Sus ojos violetas brillaban con una intensidad que no había visto antes. Extendió una mano y la apoyó suavemente sobre las bestias. «Escamas agrietadas, gracias», susurró su voz cargada de emoción.
Habían sobrevivido por ahora, pero Ara sabía que esto era solo el comienzo. El consejo. No se detendría con un dron, enviarían más, y cada vez su determinación crecería, pero Ara no se rendiría, no en Siler 9. No en Honre Juntos pelearían en silencio después de que la batalla terminara. Lara y FX estaban de pie en los restos del dron caído, ambos demasiado exhaustos para moverse por un momento. La jungla a su alrededor parecía contener la respiración, los sonidos habituales de la vida reemplazados por un silencio inquietante. Pero la quietud solo alimentó la creciente sensación de pavor de Aura. El Consejo Galáctico nunca envió solo un dron. Tenemos que movernos, murmuró su voz rompiendo el silencio. Threx resopló de acuerdo. Su enorme cuerpo se levantó lentamente, mientras se sacudía el polvo de su pelea. Las heridas de las criaturas, aunque menores, brillaban con sangre alienígena y el pecho de Ellie se apretó al ver Threx había luchado por ella. Arriesgó su vida para derribar al drone, pero sabía que no podían seguir así para siempre. Necesitaban encontrar un lugar para reagruparse y elaborar un plan real. Lura rápidamente recogió lo que pudo de los restos de los drones, sacando algunas células de energía funcionales y un núcleo de datos. Tal vez los datos podrían darle una idea de por qué el Consejo se había interesado repentinamente en Siler N9. De nuevo, el Consejo había abandonado el planeta y sus habitantes hace mucho tiempo, dejando atrás solo silencio y muerte. Así que, ¿por qué regresar ahora? Necesitamos respuestas, Yora. Susurró su mente corriendo con gracias a su lado. Se adentró más en la jungla, navegando a través del espeso follaje hacia la red de cuevas que había descubierto en su aterrizaje inicial. Le proporcionaban refugio y, lo más importante, bloquearían los sensores de búsqueda de calor de los drones. El viaje fue lento, el peso del ataque todavía estaba fresco en su mente, pero Threx se movió con un propósito firme, liderando el camino como si supiera exactamente a dónde ir. Cuando llegaron a las cuevas, los hijos gemelos de Sire 9 estaban a punto de lanzar largas sombras a través de la jungla. El aire era más fresco ahora, pero Arara podía sentir la tensión aumentando con cada segundo que pasaba, segundo que estaban en tiempo prestado dentro de la cueva. Arara instaló su terminal portátil, que conectaba el núcleo de datos de los drones a su sistema. Se sentó, con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada por el débil resplandor de su equipo Threx. Se tumbó en la entrada de la cueva, su enorme cuerpo barrera protectora entre ella y el mundo exterior. Los ojos violetas de la criatura nunca dejaron de escanear el perímetro, siempre alerta, mientras la terminal parpadeaba a los dedos de la vida. Voló sobre las claves que accedían a los datos almacenados dentro del dron. Su corazón se aceleró. Mientras revisaba archivos encriptados buscando algo que pudiera explicar el interés repentino del Consejo, después de varios minutos tensos, encontró una directiva encriptada, marcada como prioridad alfa. La respiración de Yara se atascó en su garganta. Mientras descifraba el archivo, las palabras en la pantalla le hicieron correr la sangre fría. Directiva terminación de anomalías silarianas, alta prioridad. Objetivo: erradicar las bestias restantes de la grieta, asegurar la contención biológica. El fracaso se neutraliza. Clasificado sariano. Las bestias de la grieta representan una amenaza de nivel de extinción. Si no se controlan, sus ojos se abrieron mientras continuaba leyendo. El Consejo no solo había olvidado Siler N9, habían elegido activamente abandonarlo, permitiendo que las bestias de la grieta murieran de hambre y murieran. Pero ahora algo había cambiado. Una nueva amenaza había surgido, y el Consejo temía que si la bestia de la grieta sobrevivía, podría desestabilizar la galaxia. No se trataba solo de una criatura o un planeta, se trataba de control. Mantener enterrado el antiguo poder de las bestias de la grieta. Tienen miedo de ti, Arara susurró mirando a Threx. La bestia movió ligeramente sus ojos brillantes. Fijándose en los de ella en ese momento, comprendió lo que el Consejo temía. ¿Qué representaban las bestias de la grieta? Una fuerza incontrolable, algo más allá de su alcance tecnológico, y ahora, por salvar amenazas, Arara había reavivado ese miedo. Su mente corría con posibilidades. Si el Consejo creía que las bestias de la grieta eran una amenaza, no se detendrían ante nada para erradicarlas.
Pero, ¿y si el consejo estaba equivocado? ¿Y si las bestias Riff eran más que criaturas peligrosas? ¿Y si tenían la clave para algo mayor, algo que el consejo no quería que nadie descubriera? Gara se puso de pie caminando de un lado a otro en la pequeña cueva. Los drones del consejo eran solo el comienzo, pronto enviarían más. Naves avanzadas, equipos de ataque, cualquier cosa para terminar el trabajo, pero ella no iba a dejarlos. No, esta vez tenemos que salir de este planeta, murmuró pensando, en voz alta, pero ¿a dónde podrían ir? Trex era enorme y viajar por el espacio con una criatura como él sería casi imposible. Sin llamar la atención no podían esconderse para siempre. Entonces se le ocurrió una idea peligrosa y arriesgada, pero podría funcionar. Hay un antiguo puesto de avanzada. Al otro lado del planeta, dijo, mirando sus mapas había estado. Abandonado durante años, pero si pudiera acceder a su red de comunicaciones de largo alcance, podría enviar un mensaje a alguien fuera de la jurisdicción del Consejo, alguien que ayudaría sin hacer preguntas. Haremos nuestro lugar allí, decidió volviéndose hacia Trex. La bestia inclinó la cabeza como si escuchara atentamente, pero tendremos que movernos rápido. Enviarán más drones pronto. Y no podemos estar aquí cuando lleguen FX Rose. Se puso de pie, sus poderosos músculos ondulando bajo sus escamas, parecía entender su urgencia sin desperdiciar. Otro momento, Ara empacó su equipo y se preparó para salir de la cueva. Mientras ella y Trex se aventuraban de nuevo a la jungla, el aire de la noche se llenó de un zumbido inquietante, el sonido de más drones. Acercándose desde la distancia, se les estaba acabando el tiempo. El zumbido de los drones que se acercaban resonó a través del espeso dosel de la jungla, una vibración baja y siniestra que envió un escalofrío por la espina dorsal de Trex. Venían más rápido de lo que había anticipado. El tiempo se estaba escapando, pero se negó a dejar que el miedo la paralizara. Ahora tenía a Trex y con él tenía una oportunidad. Tenemos que movernos, Trex, susurró su voz apenas audible sobre el distante vino mecánico. Los ojos violetas de la bestia Riff brillaron a la luz de la luna mientras se agachaba esperando. Su señal, Ura apretó las correas de su mochila asegurándose de que todo estuviera seguro. Luego, con un asentimiento, hizo un gesto hacia adelante y Trex saltó hacia adelante, su forma masiva, sorprendentemente ágil, mientras se abrían paso más profundamente en la jungla. El viejo puesto de avanzada estaba ubicado en el lado lejano de Siler 9. Escondido en un valle invadido por vegetación después de años de abandono. Era una reliquia de los días antes de que el Consejo declarara el planeta fuera de los límites y albergaba tecnología lo suficientemente poderosa como para enviar un mensaje fuera del mundo. Ese era su objetivo. Pero también era una carrera contra el tiempo. Los drones no se detendrían hasta que hubieran cazado a FCK y posiblemente a ella también. Las ramas se partieron y las hojas crujieron mientras se movían rápidamente a través de la maleza. Ura siguió de cerca a Trex, usando su forma masiva como cobertura. La bestia parecía sentir la urgencia en el aire, su ritmo rápido pero cauteloso. Sus sentidos agudos escaneaban constantemente los alrededores en busca de peligro. Cada paso los acercaba al puesto de avanzada y a la seguridad mientras avanzaban a través del denso follaje. La mente de Ur corría formulando el plan. Si pudieran llegar al puesto de avanzada, podría acceder a sus comunicaciones de largo alcance y enviar una señal de socorro a sus aliados en los sistemas de vuelo estacionario. El Consejo tenía facciones enemigas que estarían interesadas en las bestias Riff y lo que representaban, pero incluso más que eso, Arara sabía que había gente que lucharía por la supervivencia de una especie antigua al borde de la extinción si podía hacer correr la voz. Había esperanza de que llegaran a una cresta que dominaba el valle, donde se encontraba escondido el puesto de avanzada. Arara se arrodilló y escaneó el área con sus binoculares. Su corazón dio un vuelco. El puesto de avanzada todavía estaba intacto, pero podía ver movimiento, varios drones patrullando el perímetro. «Maldita sea», murmuró en voz baja. El Consejo ya estaba un paso por delante. Esperaban que ella viniera aquí. Trex dejó escapar un grito bajo, sintiendo su frustración. AA colocó una mano en su costado para estabilizarse. «Todavía no hemos terminado», dijo con voz resuelta. «Solo tenemos que ser más inteligentes». Su mente se aceleró con opciones.
Un asalto frontal completo estaba fuera de cuestión. Había demasiados drones y estaban fuertemente armados, pero el puesto de avanzada tenía más de una forma de entrar, según sus mapas. Había un túnel de acceso que corría bajo tierra que no se había utilizado en años. Era arriesgado, pero podría darles el elemento sorpresa que necesitaban. Tomaremos los túneles, decidió mientras escaneaba con los ojos. El mapa estará apretado, pero podemos lograrlo. Gracias, parecía entender dando un suave resoplido de reconocimiento. La no pudo evitar maravillarse ante la conexión que habían formado la grieta. Bestia que alguna vez fue un temido depredador ahora confiaba en ella por completo, tal como ella había llegado a confiar en él. Ahora eran un equipo. Unidos por algo más que la supervivencia, descendieron. La cresta rápidamente manteniéndose bajos para evitar ser detectados. Tia abrió el camino esta vez guiando a Trex a través de un laberinto de caminos cubiertos de vegetación hasta que llegaron a la entrada del túnel. La escotilla de metal estaba oxidada y medio enterrada bajo capas de enredaderas y tierra, pero con la ayuda de Teichiwakis lograron abrirla. «Vamos, Arara», susurró desapareciendo en la oscuridad. Debajo el túnel era estrecho y húmedo, el aire estaba denso, con el olor a descomposición no se había usado en décadas, y el silencio era sofocante, pero Aara presionó su pulso palpitante en sus oídos. Cada paso los acercaba más al puesto de avanzada y a la esperanza de supervivencia mientras se movían a través del túnel. El sonido del dron en lo alto se volvió distante, reemplazado por el goteo rítmico de agua haciendo eco en las paredes. Ura mantuvo su concentración aguda, constantemente revisando su mapa para la ruta correcta. El túnel de acceso conducía directamente a la sala de energía de los puestos de avanzada, donde podía acceder al sistema sin protección si no lo estaban. Ya demasiado tarde, después de lo que parecieron horas, llegaron al final del túnel. Aura levantó con cuidado el panel de acceso, echando un vistazo a la sala de energía de los puestos de avanzada. Estaba oscuro y todavía no había sido tocado por los drones del Consejo. Todo despejado, le susurró a Trex, subiendo a la habitación. La bestia Riff siguió su forma masiva. Apenas entraba por la abertura, no perdió tiempo, se apresuró a la terminal de control. Sus dedos volaron sobre las teclas mientras encendía el sistema. Las pantallas parpadearon y arrojaron un brillo tenue sobre la habitación rápidamente. Accedió al conjunto de comunicaciones de largo alcance y comenzó a transmitir una señal de socorro a sus contactos en los sistemas externos. «¡Vamos, vamos!», murmuró en voz baja. Su corazón se aceleró mientras la señal rebotaba de satélite a satélite. De repente la terminal emitió un pitido. Una conexión había logrado establecer. «Esta es la doctora». Ella, Ross, dijo con voz firme. «A pesar de la adrenalina que le corría por las venas, estoy en Cier 9 con una bestia de la grieta viva. El Consejo Galáctico nos está cazando. Necesito extracción inmediata». Hubo una larga pausa. La señal crepitaba con interferencia. «¡Ah!». Contuvo la respiración esperando. Finalmente una voz llegó. «A través de la IC de Estadísticas, Dr. Voss, este es el Capitán Joran de la Alianza de Sistemas Libres. Estamos recibiendo su señal». En espera de extracción en aproximadamente 12 horas, el alivio la inundó, pero fue de corta duración. El sonido de la preocupación mecánica llenó el aire. Los drones los habían detectado. Trex Healer llamó agarrando su mochila. La bestia de la grieta ya estaba moviendo sus sentidos en alerta máxima. La puerta de la sala de energía se abrió de golpe y una calle suroeste de drones entró con sus armas apuntadas y listas. «Tenemos que contenerlos hasta que llegue la nave», gritó Ilora. Su pulso se aceleró mientras se preparaba para la pelea de sus vidas. «Trex», rugió, sus ojos violetas ardiendo con furia mientras cargaba contra los drones más cercanos, sus enormes garras desgarrando. A través del metal y los circuitos AA, se agachó detrás de un panel de control disparando su pistola de energía. A las máquinas que avanzaban estaban en inferioridad numérica, pero tenían algo que los drones no tenían: el vínculo forjado en la desesperación y la voluntad de sobrevivir. Mientras la batalla continuaba, Arara sabía una cosa con certeza: no se rendiría sin luchar, no con Trex a su lado y no cuando estaban tan cerca de la libertad. El corazón de Trex latía con fuerza en su pecho mientras Trex desataba su furia sobre el enjambre.
de drones que los atravesaban con salvaje eficiencia, la alguna vez demacrada Reef Beast había recuperado toda su fuerza y sus ojos violetas brillaban con una intensidad que hacía que el drone pareciera como juguetes frágiles en comparación. El aire se llenó con el agudo crujido de las explosiones de energía, el siseo del metal desgarrado y los rugidos de la bestia que hacían temblar los huesos. Lar, agachada detrás de un panel de control, su pistola de energía escupía ráfagas de luz hacia las máquinas que avanzaban. Su puntería era precisa, cada disparo daba en el blanco, pero había demasiados. Los drones se movían en oleadas coordinadas, abrumando a THS con su gran cantidad. ¡Hurra! Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que estuvieran completamente rodeados. «FX, tenemos que retroceder», gritó sobre el caos. FX respondió con un rugido atronador, sacando a un dron del aire con una sola garra masiva. Las chispas estallaron cuando se estrelló contra el suelo, pero más drones se lanzaron hacia adelante para tomar su lugar. El instinto de L le gritó que corriera para encontrar una salida, pero estaban inmovilizados. La salida estaba bloqueada, y los drones eran implacables. No podía dejar que terminara aquí, no cuando estaban tan cerca. «Piensa en Arara, piensa», murmuró para sí misma. Su mente corriendo. Tenía que haber una manera de cambiar el rumbo. Miró la terminal de control, sus pantallas parpadeando con datos del puesto avanzado. Abandonado hace mucho tiempo, fue entonces cuando se le ocurrió una idea. El generador de energía. El generador del puesto avanzado era viejo, inestable y sobrecargado por años de abandono. Si pudiera sobrecargarlo, la explosión resultante podría darles la distracción que necesitaban para escapar. Era arriesgado. Más que arriesgado, era peligroso, pero era su única oportunidad. Threx los detuvo. «Por un poco más», gritó Yura, mientras se apresuraba hacia la terminal. Sus dedos volaron sobre los controles que accedían al sistema generador. Los enjambres de drones presionaron, pero THX era un torbellino de furia, sus garras y cola atacando con una fuerza imparable. Los drones explotaron en pedazos, sus cuerpos mecánicos se esparcieron por el suelo. Gara inició la secuencia de sobrecarga. Su respiración se contuvo cuando la terminal brilló con advertencias. Un zumbido profundo y siniestro reverberó por la habitación cuando el generador comenzó a desestabilizarse. «¡10 segundos!», Threx gritó. Agarrando su mochila y preparándose para correr, Threx dejó escapar otro poderoso rugido aplastando al último de los drones. Mientras retrocedía hacia ella, su enorme cuerpo se cernía protectoramente sobre Arara. Sus ojos violetas brillaban con feroz determinación. Ahora gritó corriendo hacia la salida justo cuando la terminal de control estalló en chispas. Threx estaba justo detrás de ella. Sus poderosos pasos sacudieron el suelo. Mientras avanzaban a toda velocidad por los estrechos pasillos de los puestos de avanzada detrás de ellos, el generador alcanzó una sobrecarga crítica. Una explosión ensordecedora atravesó el puesto de avanzada. La onda expansiva envió una ráfaga de calor y escombros a través de los pasillos. Laura sintió la fuerza de la misma. La impulsó hacia adelante y le quitó el aire de los pulmones mientras caía al suelo. Threx la protegió con su cuerpo. Sus escamas absorbieron el impacto de la explosión. Las paredes se sacudieron y el techo gimió cuando trozos de escombros cayeron a su alrededor. Por un momento todo quedó en silencio. El puesto de avanzada era una ruina. Sus sistemas estaban fritos. Sus defensas estaban hechas trizas. Y Lara tosió y se levantó del suelo. Sus oídos zumbaban por la explosión. Threx estaba a su lado. Su respiración era pesada pero constante. Los drones se habían ido, destruidos en la explosión. «Lo hicimos», jadeó. La realidad de su escape se estaba hundiendo, pero aún no estaban a salvo. La explosión les había dado tiempo, pero el Consejo enviaría más drones, más tropas. Tenían que seguir moviéndose. Teara revisó su muñeca. La señal de la nave del capitán Jordan todavía era fuerte y se estaban acercando a Siler 9-12 horas. «Solo tenemos que aguantar un poco más», susurró más para sí misma que para FX. FX la empujó suavemente con sus ojos violetas observándola de cerca a pesar del caos, a pesar del peligro. Arara sintió que una profunda sensación de calma la invadía. Habían sobrevivido tanto tiempo juntos y sobrevivirían el resto. «Salgamos de aquí», dijo.
Levantándose, Threx gruñó de acuerdo y juntos salieron del puesto avanzado en ruinas. Desapareciendo en la densa jungla una vez más, la noche estaba tranquila ahora, digamos por el zumbido distante de la nave que se acercaba. Habían hecho lo imposible, escaparon de los drones, se abrieron paso a través de la jungla, y ahora, contra todo pronóstico, estaban al borde de la libertad mientras caminaban. Arara miró hacia el cielo por primera vez en días. Se permitió sentir esperanza. Las estrellas arriba eran vastas e infinitas, y en algún lugar afuera una nueva vida la esperaba en FX. Una vida donde no los cazarían, donde las bestias de la grieta no serían olvidadas. Puso una mano en el costado de FX sintiendo el calor de sus escamas bajo sus dedos. Ya casi estamos allí, susurró. Ya casi somos libres. Y por primera vez, el futuro no se sintió tan lejano como Dawn. El cielo se desbordó sobre N9 Arara y FX se movió con renovada urgencia a través de la densa jungla. La humedad se aferraba a su piel y los distantes chillidos de la vida salvaje alienígena resonaban entre los árboles. La jungla era un laberinto de enredaderas retorcidas y una flora imponente, pero después de semanas de sobrevivir juntas, tanto ella como FX conocían bien su camino. La muñeca de tu voz volvió a sonar. La nave del capitán Jordan se estaba acercando 6 horas, susurró mirando al cielo. Solo tenían que aguantar 6 horas más. Pero en el fondo sabía que el consejo no les daría tanto tiempo, como si fuera una respuesta a sus pensamientos. Un zumbido mecánico bajo comenzó a llenar el aire. Laura congeló sus ojos, lanzándose hacia arriba a través del espeso dosel. Vio el brillo inconfundible de las naves del Consejo, sus elegantes formas cortando a través de las nubes. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Están aquí. FX encendió un grol bajo. Su forma masiva se tensó, sus ojos violetas escaneando los cielos. Aera sintió su pulso. Acelera el Consejo. No solo había enviado drones esta vez, las naves de arriba no eran naves de exploración, eran militares. El Consejo había terminado de jugar. «No nos van a dejar ir», dijo Arara en voz baja con el corazón hundiéndose ella. Sabía lo que venía, el Consejo. Vio a Threx como una amenaza reliquia de un paso olvidado que necesitaba ser borrado y no se detendrían ante nada para destruirlo. Pero Arara no iba a dejar que eso sucediera. «Vamos», dijo instando a Threx a avanzar. No podían permitirse el lujo de estar inmovilizados al aire libre si querían sobrevivir a esto. Necesitaban encontrar cobertura, en algún lugar defendible, en algún lugar donde pudieran hacer su resistencia final. La jungla se espesó a su alrededor. Mientras avanzaban más profundo, el zumbido mecánico se hacía más fuerte mientras las naves descendían. La mente de Threx corría buscando un plan. El puesto de avanzada había sido su mejor oportunidad. Y ahora estaba en ruinas, pero tenía que haber otra forma, algo en lo que ella aún no había pensado. Entonces recordó los acantilados al norte de su posición. La jungla cedió ante una serie de imponentes acantilados, formaciones rocosas antiguas que se alzaban sobre el suelo de la jungla. Era un camino peligroso. Pero si podían llegar a los acantilados, podrían tener la oportunidad de defenderse de The High Ground. «¡Por este camino!», gritó Uhura, virando hacia el norte. Threx lo siguió sin dudarlo, sus poderosas zancadas atravesando la maleza detrás de ellos. El sonido de los motores rugió cuando las naves del Consejo comenzaron su descenso. Uhura no miró hacia atrás, no había tiempo. Los C eran su única oportunidad. La subida era empinada. Las rocas irregulares cortaban las palmas de las manos de Uhura mientras trepaba hacia arriba. Threx escaló el acantilado con facilidad. Sus enormes garras encontraron apoyo en la piedra mientras se acercaban a la cima. Arara se arriesgó a mirar hacia atrás. Su corazón se tambaleó. Las naves de desembarco del Consejo estaban aterrizando en la jungla debajo. Docenas de ellos. Tropas salieron, fuertemente armadas y blindadas. Sus movimientos eran eficientes y letales. Se dispersaron rápidamente, formando un perímetro. Sus armas apuntaban a la jungla. La mente de Uhura se aceleró. Ella había esperado. Drones, tal vez un pequeño escuadrón, pero esto era una fuerza de ataque completa. Estaban
superados en número y en armamento, pero aún no habían sido derrotados. Gara y Fex llegaron a la cima. De los acantilados, el viento azotaba a su alrededor mientras estaban en el precipicio. La vista era impresionante. La jungla se extendía debajo de ellos como un mar verde, pero no había tiempo para admirarla. Las tropas del Consejo avanzaban. Acercándose a su posición, tenemos el terreno elevado. Yara murmuró para sí misma que era una pequeña ventaja, pero tomaría lo que pudiera. Desenfundó su pistola de energía, su mente aguda y concentrada. Harían su posición aquí, Teachak. Estaba a su lado, su forma masiva, elevándose sobre el borde del acantilado, sus ojos violetas ardían con determinación. Y por un momento, Arara sintió una profunda sensación de solidaridad. Habían llegado tan lejos, juntos a través del peligro, a través del desierto, a través de lo desconocido. Ella no solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por el futuro de su especie. Las tropas del Consejo comenzaron su ascenso, escalando los acantilados con precisión táctica. Thea apretó los dientes y apuntó. Disparó el primer tiro. El rayo de energía golpeó a uno de los soldados en el pecho y lo hizo caer por el acantilado. Los otros respondieron al fuego, pero Arara había elegido bien su posición. El camino angosto que subía por el acantilado era un cuello de botella y las tropas tenían poco espacio para maniobrar. Threx, L. Outer War. Su cola barriendo el borde del acantilado y desequilibrando a varios soldados. El puro poder de la bestia Riff era imponente. Pero Arara sabía que no podrían resistir por siempre más naves de desembarco. Estaban aterrizando abajo y las tropas seguían llegando, implacable e imparable. Capitán Joran. ¿Dónde estás? Murmuró Ura en voz baja, sus dedos apretando su pistola. El consejo se estaba acercando y su tiempo se estaba acabando. Entonces un sonido ensordecedor partió el aire, una nueva nave. Más grande y elegante que las naves del Consejo, descendió de las nubes. Sus motores rugieron mientras flotaba sobre los acantilados, y Ellis Harley era Jiren. La escotilla lateral de la nave se abrió, y una escalera de cuerda descendió. Hacia ellos ahora muévete, la voz de Juran, crujió a través de su muñeca. Lara. No necesitaba que se lo dijeran dos veces. Threx, vete, gritó haciendo un gesto para que la bestia subiera a bordo. Threx dudó por una fracción de segundo. Sus ojos brillantes se encontraron de ella y luego saltó a la escalera con sorprendente agilidad. Sus enormes garras agarrando los peldaños, Lara la siguió. Con el corazón acelerado mientras trepaba por la escalera, las tropas del Consejo de abajo abrieron fuego, pero los escudos de la nave cobraron vida, desviando las explosiones. La nave de Jiren se elevó más alto, llevándolos lejos de los acantilados, lejos del peligro. Mientras ascendían al cielo, Arara miró hacia abajo. A Sealer N9, la jungla de abajo ahora no era más que un borrón distante. Sintió una oleada de emoción, alivio, triunfo, y algo más profundo: había salvado a tres. Contra todo pronóstico habían sobrevivido. Pero esto era solo el comienzo. Cuando la nave de Jordan atravesó la atmósfera, Ahara sabía que el Consejo no se detendría, vendrían por ellos. Por THS una y otra vez, pero ahora estaban listos. Ya no corrían más, estaban luchando y juntos cambiarían el destino de las bestias de la grieta para siempre. In the cold expanse of space, the Galactic Federation had long kept a watchful eye on the various species that rose to prominence within the galaxy. Some civilizations were mighty there. Empires spanning star systems. Others were peaceful, focused on trade and diplomacy. Among these, humanity stood out, but not for the reasons most imagined. The Federation had first noticed humans when they began launching primitive satellites and probes into space. At first, they were seen as nothing more than a curious anomaly, another young species fumbling in the dark trying to make sense of the vast universe. But as humanity progressed, their seemingly reckless determination and rapid technological growth made the Federation uneasy. Commander Zixon, a high-ranking official in the Federation's exploration fleet, was tasked with the study of this emerging species. Zixian vessel, a sleek, stealthy ship designed for reconnaissance, entered Earth's orbit unnoticed. The mission was simple: observe, analyze, and determine if the humans posed a threat to the greater galaxy. No one expected what they found as the ship
Sensors swept over the planet. They detected a world teeming with activity cities buzzed with energy. People moved, about in frantic daily routines, and the planet's surface was dotted with technological marvels that had been created in mere decades. What puzzled Zixon and the crew most was the human. Rapid advancement in less than a century, they had gone from riding animals to sending people into space. Their pace of innovation was unprecedented, their unstable one of. Zixian officers commented, observing the chaotic news broadcasts and wars that seemed to be a constant on Earth. How could they be a threat? Zixian wasn't convinced. That's what makes them dangerous, he replied, narrowing his eyes at the screen. They adapt too quickly, they're unpredictable. The Federation decided to test the waters with a subtle approach. A signal coded and repetitive was transmitted from one of their cloaked satellites near Mars. It was designed to be simple, detectable by Earth's burgeoning space programs, but its true purpose was to gauge humanity's response. Would they approach with curiosity, fear, or aggression? On Earth, the signal was quickly detected by Dr. Sarah Ward, an astrophysicist at a small observatory in Arizona. Her heart raced as she analyzed the data. It was unmistakably artificial. Humanity had just discovered their first contact with an alien intelligence. The discovery of the signal sent shockwaves across the planet. Government scientists and military scrambled to respond. Some feared an invasion, others saw it as an opportunity for peaceful contact. Coalition of Earth's brightest minds, led by Dr. Ward, was quickly assembled to craft a reply. What followed was a masterpiece of human ingenuity. The response was a complex sequence of mathematical equations and coded messages in multiple human languages and symbols meant to demonstrate Earth's scientific understanding. It was a calculated risk, but humanity had no other choice. They were stepping into the unknown. The Galactic Federation received the response with both awe and concern. Never before had a species replied so quickly and with such sophistication. Humanity had revealed its hand. They were not only intelligent, but also capable of advanced problem-solving under pressure. Commander Zixin Yun's deepened. They are far more advanced than we anticipated, he muttered. If they continue at this pace, they could become a serious threat to the Federation. Despite the concerns, the Federation remained divided. Some factions saw humanity as a potential ally, while others feared the chaos and unpredictability that humans seemed to thrive on. As debates raged within the halls of the Federation, humanity was unaware that they were being watched, weighed, and judged on Earth. The public was in a frenzy. The prospect of alien life had ignited imaginations, but it had also sparked fear. What did these aliens want? Were they peaceful, or did they have darker intentions midst the chaos? One thing was clear: humanity had taken its first step onto the galactic stage. As Earth's space programs accelerated, humans began